Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar ahora haciendo análisis de funciones. Hasta el momento habíamos graficado algunas funciones, pero lo que vamos a hacer hoy es analizar diferentes características que pueden llegar a aparecer cuando sube, cuando baja, cuando choca el eje X, etcétera. Lo primero que vamos a analizar es el dominio y la imagen de la función. A ver, ¿qué es el dominio? Es el conjunto de todos los valores de X de la función. Como podemos ver, cada punto de la función tiene un valor de x. Por ejemplo, por acá, este número cae en el 4 de la x, este número también cae en este valor, por acá, por acá. Y así podemos ver que esta función va recorriendo el eje x, avanza y sigue avanzando. eh, y no frena nunca al parecer acá, porque, bueno, esta flecha nos indica que la función se extiende. O sea que se podría decir que llega hasta acá, pero que avanza indefinidamente. El dominio justamente es todos estos valores de x que han quedado desde acá en adelante, desde el menos 4 hasta, y bueno, esto no termina jamás. Entonces se escribe hasta más infinito, porque recordemos, acá está el infinito positivo y por detrás tenemos el infinito negativo. O sea que desde el 4 usábamos un corchete cuando incluía el número, ¿no? Entonces acá decimos que el dominio de la función es desde el menos 4 hasta el más infinito. Infinito siempre lo escribimos con paréntesis. Ese es el dominio, el conjunto de todos los valores de x. En pocas palabras también se podría decir que es la proyección sobre el eje x, como si fuera la sombra sobre el eje x. Recordemos, el eje x es el horizontal. ¿Por qué recalco esto? Porque la imagen es muy similar, solamente que es sobre el eje Y, es el conjunto de todos los valores de Y de la función. Entonces podemos ver que, por ejemplo, la función llega hasta acá, hasta el número 5. Después va bajando, baja por acá, abarca todos estos valores que están acá, toca todos estos números, sigue bajando, después acá sigue la cuestión, ¿sí? Sube hasta acá, hasta el número 2 y luego vuelve a bajar y al parecer baja infinitamente. Entonces podríamos decir que la función abarca desde el 5, que es el punto más alto al que llega, para abajo, sin fin, sin ningún fin, porque acá no se nota muy bien, pero esto sigue bajando. Entonces decimos que la función abarca desde el 5, que lo escribimos con corchete, hasta el menos infinito. O bien lo escribimos de esta forma, decimos que la imagen de la función es desde primero el menos infinito, siempre de menor a mayor, desde el menos infinito hasta el número 5. Ahí tenemos entonces lo que es la imagen de la función. Infinito siempre va con paréntesis y en este caso la imagen va con corchete porque llega hasta ese número, toca a ese número. No hay una asíntota, tampoco hay un punto abierto. Entonces, como toca el punto, se pone corchete en ese caso. Analicemos otra de las situaciones, por ejemplo, la ordenada del origen y las raíces. Esto es un poquito más sencillo. La ordenada del origen simplemente es el valor en donde interseca al eje Y. Recordemos que el eje Y es el vertical, el eje X el horizontal. Entonces, bueno, donde choque al eje Y va a ser la ordenada del origen, en este caso el menos 3, ese punto. O sea, Y igual a menos 3, simplemente esto. ¿Sí? Luego las raíces, o conjunto de ceros también llamado, son los valores donde choca al eje X. Entonces lo podemos anotar así. El menos 2, X igual a menos 2. También el número 3 que está por acá, X igual a 3. Y además el número 5, X igual a 5. Así podemos anotar las raíces. Si no, se suele anotar de esta forma también. El conjunto, una C, conjunto de ceros, ¿sí? Es, bueno, y se pone entre llaves enumerando todos esos números. El menos 2, el 3, el 5. Este es el llamado conjunto de ceros. Esa es otra de las características y vamos, avancemos con la siguiente, en donde hablamos de conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Simbolizado de esta forma, conjunto de positividad, C más, y conjunto de negatividad, C menos. Y dice, el conjunto de positividad es el intervalo del eje X en donde las imágenes son positivas. Recordemos que las imágenes son los valores de Y. O sea, en pocas palabras,
cuando pase por arriba del eje X. A ver, el tramo en donde viene por arriba del eje X es este tramo desde acá hasta acá. Ahora, este es el tramo en donde viene por arriba del eje X. Pero ¿entre qué valores de X está este tramo? Bueno, está entre el menos 4 y el menos 2. Entre el menos 4 y el menos 2. Entonces, esto va a ser parte del conjunto de positividad. Decimos desde menos 4 hasta el menos 2. Vamos a usarlo con paréntesis porque en el menos 2, justo en ese lugar, si nos acercamos, justo en el menos 2 no está ni por arriba del eje X ni por debajo del eje X, sino que está en el eje X. Entonces, hasta acá se pone el paréntesis porque no se incluye el número. Y acá, bueno, como justo en el 4 hay un punto por arriba del eje X, se pone corchete. Igual en eso no me quiero concentrar tanto por ahora. Lo que me interesa es que sepamos separar el conjunto de positividad del conjunto de negatividad. Porque, por ejemplo, desde acá en adelante la función ahora pasa por debajo del eje X. Esto que estoy pintando por acá es el conjunto de negatividad, porque pasa por debajo del eje X. Pero como bien dice, el conjunto de negatividad es un intervalo del eje X. O sea, lo que quiere decir esto es que los valores que vamos a escribir acá los sacamos del eje X. Entonces decimos que desde el menos 2 que está acá hasta el número 3 que está acá, ese va a ser el conjunto de negatividad. Vamos a poner entonces desde menos 2 hasta el número 3. En ese intervalo tenemos el conjunto de negatividad. Luego tenemos el conjunto de positividad, nuevamente, desde el número 3 hasta el 5, desde el 3 de X hasta el 5 de X, ahí tenemos positividad. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner unión y ponemos desde 3 hasta 5. Ese es el sector del eje X en donde la función pasa por arriba del eje X. Y luego tenemos nuevamente conjunto de negatividad. Vamos a poner acá unión, porque ¿qué ocurre? Desde el número 5 en adelante la función viene por debajo del eje X, o sea, desde el 5 en adelante. Por lo tanto, decimos lo siguiente, que desde el 5 hasta el más infinito, porque empieza acá pero no termina jamás, acá está el infinito positivo. Desde ahí en adelante la función viene por debajo del eje X. Cuidado, porque es verdad que por debajo está el menos infinito, pero no estamos nombrando a este que es un valor de Y. Estamos hablando de un intervalo del eje X. Para poder contestar esto usamos valores de acá, del eje X. ¿Sí? Y por último, el intervalo o los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Voy a copiar esto así ya lo tenemos completo. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Como bien lo dice acá, son intervalos del eje X. Esto quiere decir que vamos a contestar usando números de acá abajo, en el que la función sube siempre y cuando miremos de izquierda a derecha, o decrecimiento cuando la función baje, pero mirando de izquierda a derecha, como si estuviéramos caminando por arriba de la función. A ver, si estuviese caminando por arriba de la función arranca acá y va bajando, y sigue bajando, baja aún más, sigue bajando hasta este lugar, porque ahora empieza a subir. Ahí empieza a subir, sube. Quiero hacer flechas, no sé si se notan, pero son flechas. Sube hasta acá y luego nuevamente empieza a bajar. Y baja y sigue bajando. Sigue bajando. Entonces, la separación del intervalo de crecimiento y decrecimiento está acá, en este número y en este número. Por lo tanto, decimos que desde el menos 4 está bajando la función y sigue bajando, baja hasta el número 1. Esto va a ser el intervalo de decrecimiento. Luego va a estar el intervalo de crecimiento, que va a ser desde ahí hasta el número 4. Pero luego, finalmente, desde el 4 en adelante, la función baja y sigue bajando. Entonces vamos a escribirlo. Se suele simbolizar de esta forma: intervalo de crecimiento. Algunos ponen también conjunto de crecimiento, pero para no confundirlo con el anterior voy a poner así: intervalo de crecimiento va a ser el que pintamos acá en el eje X, desde 1 hasta 4. Mientras que por otro lado,
el intervalo de decrecimiento va a ser este primer intervalo que teníamos acá, desde menos 4 hasta el 1, ¿sí? Junto con otra parte, desde el 4 hasta el más infinito. No lo había mencionado, pero lo separamos con la U llamada de, o sea, la U es el símbolo para la unión. Esto quiere decir este intervalo junto con el otro intervalo, en pocas palabras. Y con eso tenemos analizado algunas características de la función. Hay otras como la concavidad, la convexidad, la paridad, la imparidad, máximos y mínimos, pero por el momento vamos a trabajar con estas características. Dominio de imagen, ordenada del origen y raíces, positividad y negatividad, y por último, crecimiento y decrecimiento. Bueno, esto les va a servir para poder empezar con las actividades que les voy a enviar. Cualquier cosita, hablamos.